NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Curso Dios Rico en Misericordia, organizado por el Arzobispado de Arequipa, realizado en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara. Bien, vamos a dar inicio. Agradezco al Padre Alberto Ríos la presentación. Doy gracias al Señor por este momento y a Monseñor Javier por la confianza que deposita al pedirme que comparta con ustedes los temas de esta noche. Dicen que quien te pide un favor te lo hace, porque preparar la charla de esta noche ha sido un favor que se me ha hecho a mí, encontrarme con la riqueza que seguramente ustedes también, ya los que han leído, los que están leyendo, los que van a leer la encíclica Dives in Misericordia, encontrarán con un tesoro inagotable. Es impresionante la riqueza que se concentra en este documento del Papa San Juan Pablo II. En la medida en que Dios me lo permita, iré abordando algunos puntos que a mi parecer son importantes, fundamentales. Seguramente no podré abarcarlos todos, porque de verdad que hay una riqueza inagotable, como un pozo sin fondo. Ya hemos escuchado anoche, ciertamente, como nos lo recordaba ahora el Padre Alberto, la misericordia en el Antiguo Testamento, y también nos decía nuestro arzobispo, Monseñor Javier, que en una de los cursos, me parece que en julio, vendrá un sacerdote, doctor en teología bíblica, que abordará justamente el sentido de la misericordia en las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante. Ahora veremos solo algunos conceptos, algunos términos, algunas expresiones de este ser de Dios. El Papa Juan Pablo II, y luego lo repite también nuestro actual Papa Francisco, dice que la misericordia es el atributo más estupendo del Creador. Es el atributo más estupendo del Creador. Estupendo, entiéndase como un término que emana de estupor, Es muy importante el estupor, que tantas veces lo perdemos. Estamos tan acostumbrados a ver milagros, estamos tan acostumbrados a venir a misa, que a veces nos parece tan normal, tan natural, y recibimos la comunión sin estupor, asistimos al momento de la consagración sin estupor, perdemos el estupor eucarístico, y así también perdemos este estupor de la misericordia de Dios, que actúa de manera concreta en la vida del creyente. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, como nos lo recuerda el mismo Dios en el episodio de la zarza ardiente, cuyo texto menciona a Jesús en un diálogo con los fariseos, que le dicen, le hablan de la ley del levirato. El levir es el cuñado. Entonces, si dice, hay un caso, una mujer que se casó sin hijos. Se casó el hermano, según la ley de Moisés, para darle descendencia. Luego, el segundo, el tercero, se casaron los 7. Si hay resurrección de los muertos, en la vida eterna que tú anuncias, ¿de cuál de ellos será mujer? Y entonces, claro, Jesús le dice, están en un error, porque en este mundo los hombres toman mujeres, las mujeres también se casan con hombres, pero los que alcancen, los que lleguen a la vida eterna, ni ellos tomarán mujeres, ni ellas maridos, serán como ángeles. Y que los muertos resucitan también está en el libro del Deuteronomio, cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
porque es un Dios de vivos, no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. Y este Dios de vivo actúa de manera personal. Y esto es lo que quiero subrayar. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de Jesucristo. Es el Dios del cristiano. Por eso, este Dios que anoche nos presentaba nuestro obispo, citando aquel diálogo cuando Jesús está con los apóstoles: me voy al Padre, dentro de poco no me veréis. ¿Se acuerdan todos, no? Muy bien. Y le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y esto nos bastará. Y Jesús le dice: Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto lo digo a modo de introducción, ¿sí? O sea, Jesús nos muestra al Padre, pero también nos recordaba nuestro obispo que Jesús nos muestra al hombre, citando la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. En la misa, cuando el presbítero vierte agua en el cáliz, dice una oración en secreto. Dice: que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que ha querido compartir nuestra condición humana. Así como se mezcla el agua y el vino en el cáliz, Cristo, el verbo, el Hijo del Padre, el verbo eterno de Dios, se ha unido a la naturaleza humana, y esta unión, hermanos, es indisoluble. Por eso Jesucristo es la gran expresión de la misericordia del Padre. En el Evangelio de San Lucas vemos esta continuidad correspondiente entre la tradición veterotestamentaria, es decir, el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos dos términos. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica, nos presenta dos términos que son fundamentales, que también ya ayer Monseñor hizo una referencia muy importante. Y aquí, comenzando en los umbrales del Nuevo Testamento, encontramos esta visita que hace María a su prima, a su pariente Isabel. Llegando a casa de Zacarías, proclama la misericordia de Dios. Dice el Papa: María, entrando en casa de Zacarías, proclama con toda su alma la grandeza del Señor por su misericordia, de la que de generación en generación se hacen partícipes los hombres que viven en el temor de Dios. Los hombres que viven en el temor de Dios, el temor religioso, el santo temor de Dios, uno de los 7 dones del Espíritu Santo, no el miedo, sino el temor, el santo temor, don del Espíritu Santo. Los que viven en el temor de Dios experimentan de generación en generación esta misericordia, como dice en Lucas 1:50, su misericordia alcanza de generación en generación a los que lo temen. Poco después también María proclama la misericordia de la que se recuerda desde siempre el que la escogió. Por eso dice: acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Entonces son dos citas, dos versículos de el Magnificat, este cántico de María, donde exulta, proclama la grandeza del Señor. En este sentido, el Papa Juan Pablo II hace referencia al término hebreo Hesed, del que nos habló ayer Monseñor. Hesed, que significa fidelidad de Dios a las promesas. Dios es fiel. Misericordia en tanto fidelidad. Hesed. Precisamente en la maternidad de María, todas estas promesas encontrarán su cumplimiento definitivo. De manera que el nosotros del pueblo de Israel pasa al yo de Jesucristo. Y el yo de Jesucristo entonces pasa
al nosotros de la iglesia. Porque no olvidemos que Jesucristo y la iglesia son una sola cosa en la concepción paulina, la cristología paulina. San Pablo, cuando tiene esta experiencia: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a los cristianos. Jesucristo se identifica con los cristianos. Y San Agustín, en este sentido, dice que el Cristo total lo forma Cristo y la iglesia. El Cristo total. Ni la iglesia sin Cristo, ni Cristo sin la iglesia. Por eso en María se lleva a plenitud este Hesed, esta fidelidad a la alianza. La segunda palabra la encontramos también al comienzo, el segundo cántico que aparece en el libro del evangelista San Lucas, el cántico del Benedictus, el cántico de Zacarías, que por su incredulidad quedó mudo, y recién cuando nació Juan, entonces se le desata la lengua y bendice al Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y entonces aparece esta expresión: por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de la altura, para iluminar a los que viven en tinieblas. Dirá Jesucristo: el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que sigue, el que vive en Cristo, vive en la luz. La luz. En este sentido, el Papa Juan Pablo II dice: también en este caso se trata de la misericordia con el significado de Hesed, en cuanto en las frases siguientes, esto último que hemos dicho, por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, se expresa claramente el segundo significado que también nos hablaba ayer Monseñor, Rahamim, que tiene su raíz en Rehen, que significa útero materno, entrañas, que en latín se dice viscera misericordiae. Por eso el Papa Francisco en la bula Misericordiae Vultus dice que Dios tiene un amor visceral. Dios es Padre, pero nos ama con un amor visceral, un amor materno, un amor profundo. Y nos recordaba Monseñor la cita de Isaías: ¿acaso puede una madre olvidarse de su hijo de pecho? Siempre que leo este texto me imagino a una mamá en un supermercado con su bebito de 6 meses y pone al niñito encima del mostrador mientras coge el paquete de azúcar, luego el paquete de no sé qué, la botella de aceite, se va con su carrito, paga y llega a casa. ¿Me faltó algo? ¿La papa? No, me faltó algo. ¡Ay, mi hijo! ¿Podrá una madre olvidarse de su hijito? Pues dice: aunque ellas se olviden, yo no te olvido. Mira que en la palma de mis manos te llevo tatuado. El Señor, por eso Cristo tiene los clavos, tiene las cicatrices que presenta ante el Padre, abogando por nosotros ante el Padre. Esos clavos, las 5 llagas gloriosas de Cristo. Padre, mira, por este hermano me he dejado clavar, por esta hermana me he dejado crucificar. Tanto amó Dios al mundo, dice San Juan, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único. Nos amó incluso por encima de su propio Hijo, hasta el punto de entregar a su Hijo a cambio nuestro. Dice el pregón de Pascua, dice: oh admirable condescendencia de tu amor, que para rescatar al esclavo has sacrificado al Hijo. O sea, tan grande es el amor de Dios que para salvar al esclavo. ¿Y quién es el esclavo?
el hombre, cada quien se hace esclavo de aquel a quien sirve, dice San Pablo. Si yo sirvo al egoísmo, me hago esclavo. Si sirvo a la mentira, si sirvo a la lujuria, si sirvo a la gula, por mencionar los vicios capitales, ¿a quién estoy sirviendo? No podéis servir a Dios y al dinero. Cada quien se hace esclavo de aquel a quien sirve. Por eso, tanto amó Dios al mundo. El amor del cristiano, el amor a Dios, es un amor responsorial, es un amor de respuesta, es un amor de gratitud, porque Él nos amó primero. Por eso, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar, no para eliminar, como dicen algunos, sino para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, para que le sirvamos con santidad y justicia todos los días de nuestra vida. Santidad y justicia. Continúa diciendo el Papa que en las enseñanzas de Cristo, esta imagen heredada del Antiguo Testamento se simplifica y a la vez se profundiza. Se simplifica y a la vez se profundiza. Y dice que quizá esto se ve con más evidencia en la parábola del hijo pródigo, capítulo 15 de San Lucas, donde la esencia de la misericordia divina, aunque no se menciona la palabra misericordia, sin embargo la esencia de la misericordia divina se expresa de manera particularmente límpida. O sea, es tan clara que algunos estudiosos de la Biblia dicen que en vez de llamarse la parábola del hijo pródigo, debería llamarse la parábola del Padre de la misericordia o el Padre misericordioso, porque resalta justamente esta bondad del Padre. Aquel hijo, como bien sabemos, que le pide a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y entonces, con esta parte, abandona su casa, se va a un país lejano a vivir disolutamente, a malgastarlo todo. Aquí hay una analogía. La primera, hay varias analogías. La primera es, dice el Papa Juan Pablo II, que en cierto sentido este hijo pródigo representa al hombre de todos los tiempos, comenzando por aquel hombre que al principio perdió la herencia de la gracia y de la justicia original, el primer pródigo, Adán. Por eso dice, en este sentido, la analogía es muy amplia. Luego, de manera indirecta, hay una analogía con toda clase de rupturas de la alianza de amor, toda pérdida de la gracia. También, aunque de manera indirecta, está la infidelidad del pueblo de Israel, que aunque parece fiel, ya hemos escuchado anoche cuántas veces, y esto si leemos por ejemplo el libro de los Jueces, vemos que constantemente el pueblo es infiel, y los profetas no digamos, pueblo infiel. Se da esta relación, la infidelidad del pueblo, la fidelidad de Dios.
Luego, aquel hijo, cuando hubo gastado todo, comenzó a sentir necesidad, queriendo saciar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Para un judío esto es algo muy repugnante, porque el cerdo es animal impuro. Decía un predicador hace algunos años, muy simpático, decía: gracias a San Pablo podemos comer jamón. Gracias a San Pablo. Bien, entonces quería saciar su estómago con el alimento que le echaban a los cerdos, que él cuidaba, pero que no podía comer ni siquiera este alimento, porque nadie le daba nada y le estaba prohibido. Dice el Papa Juan Pablo II: ahora la analogía se desplaza claramente hacia el interior del hombre. El patrimonio de que aquel tal había recibido de su padre era un recurso de bienes materiales, pero más interesante que estos bienes materiales era su dignidad. Era su dignidad. Una palabra a la que veremos con qué profundidad toca el Papa. La dignidad del hijo de la casa paterna, la situación en que llegó a encontrarse cuando ya había perdido los bienes materiales, le debía hacer consciente por necesidad de la pérdida de su dignidad. Imagínense un hijo de papi, y luego, por malgastar todo, se encuentra en una situación tal que no puede comer ni siquiera la comida de los puercos. Y entonces entra en su interior y dice: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Se mide a sí mismo con el metro de los bienes que había perdido y que ya no posee, mientras que los jornaleros, los asalariados de la casa paterna, tienen bienes materiales en abundancia. Estas palabras, dice el Papa, se refieren ante todo a una relación con los bienes materiales. Sin embargo, bajo estas palabras se esconde el drama de la dignidad perdida. Este es el punto. No es tanto la comida, el drama de la dignidad perdida, la conciencia de la filiación que ha echado a perder, que ya no posee. Por eso dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Estas palabras revelan más a fondo el problema central a través de la completa situación material en que el hijo pródigo había llegado a encontrarse debido a su ligereza, a causa de su pecado. Había ido madurando el sentido de la dignidad perdida. Cuando decide volver a la casa paterna, decide volver ya no como hijo, sino como un jornalero, como un asalariado. Va por un salario. Un jornalero en casa de su padre, ser un jornalero en casa de su padre, dice el Papa, es ciertamente una gran humillación y una vergüenza. Imagínense que yo como hijo tenga que vivir como esclavo
en la casa de mi propio padre. ¿Se entiende o no se entiende? O sea, es algo profundísimo, una humillación terrible. Por eso dice, en el centro de la conciencia del hijo pródigo emerge el sentido de la dignidad perdida. Y continúa el Papa, en la parábola del hijo pródigo no se utiliza ni siquiera una sola vez el término justicia, como tampoco en el texto original se usa la palabra misericordia. Sin embargo, la relación de la justicia con el amor que se manifiesta como misericordia está inscrito con gran precisión en el contenido de la parábola evangélica. Repito, la relación de la justicia con el amor se manifiesta como misericordia. Estamos hablando rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Y esta parábola expresa con profundidad esta expresión. El amor se transforma en misericordia cuando el hijo regresa a la casa del padre. El hijo pródigo, consumadas las riquezas recibidas de su padre, merece ganarse la vida trabajando como jornalero. Merece justamente esto. Eso sería lo justo, hablando humanamente. Sin embargo, tales serían las exigencias de la justicia, tanto más cuanto que aquel hijo no solo había disipado la parte del patrimonio que le correspondía, sino que además había tocado lo más vivo y había ofendido a su padre con su conducta, esta que a su juicio le había desposeído de la dignidad filial. Y vuelve al tema de la dignidad, que ahora ahondará un poquito más. Pero antes dice el Papa, el hijo pródigo era consciente, y la conciencia le muestra con claridad la dignidad perdida y lo que le hace valorar con rectitud el puesto que podía corresponderle en la casa de su padre. O sea, ya no piensa en volver como hijo. Ahora valora incluso el puesto de aquellos siervos de su padre. Y aquí entra el Papa en una reflexión muy importante sobre la dignidad humana. Y esto viene para nosotros, hermanos. O sea, la parábola del hijo pródigo es muy importante que no la veamos como un cuentito. Las parábolas son como cuentitos para luego dar una conclusión, dejar una moraleja, una enseñanza. Pero no es un cuentito. Ya hemos visto que en la parábola del hijo pródigo, o sea, es que por ahí pasamos todos. El que tiene experiencia de pecado y al mismo tiempo tiene experiencia de la misericordia de Dios, cuando escucha o lee la parábola del hijo pródigo, se identifica a sí mismo. O sea, ¿cuántas veces nos hemos ido de la casa del Padre? ¿Cuántas veces hemos hecho lo que nos ha venido, perdón la expresión, nos ha venido en gana? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he hecho mi voluntad? Como hijo, como esposo, como esposa. En el trabajo, ¿cuántas veces hemos hecho nuestra voluntad? Como cristianos, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos apartado de la casa paterna? Por eso, hablando de la dignidad, cuando el Papa habla de la dignidad, dice: esta imagen concreta del estado de ánimo del hijo pródigo nos permite comprender con exactitud en qué consiste la misericordia divina. ¿Cómo trata el padre al hijo cuando llega a casa? ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros hijos cuando vienen después de pasarse 3 noches en la calle? Digo el hijo por no decir al esposo. Pero sería interesante
ver si nuestro comportamiento, nuestras actitudes corresponden con la misericordia del Padre. Y esto sigue diciendo el Papa: el comportamiento del Padre de la parábola nos permite hallar cada uno de los hilos de la visión veterotestamentaria. Toda esta relación, esta expresión, esta manifestación de Dios en el Antiguo Testamento, todos esos hilos se encuentran en esta parábola, en la parábola de la misericordia, en una síntesis completamente nueva, llena de sencillez y de profundidad. El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad. ¿Se acuerdan que ayer le ponía el ejemplo, monseñor, del profeta Oseas? A Oseas le dice Dios: búscate una mujer. Y esta mujer le es infiel y le pone a su hija, le hace la bebita y le pone no compadecida. Interesante, cuando le pusieron en Lima a este señor a su hijo Neurona H2O, ¿no? Eso. Fue así, ¿no? No sé si está bautizada. Neurona H2O a su hijita. Muy bien. Imagínense que Dios le dice al profeta Oseas: ponle a tu hija no compadecida. Luego le nace un segundo hijo: ponle no mi pueblo. Fortísimo. Justamente porque se expresa la infidelidad del pueblo. El padre del hijo pródigo es fiel a su paternidad, igual que Dios es fiel en el Antiguo Testamento. San Pablo dice en la carta a Timoteo: aunque le seamos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. O sea, Dios todo lo puede, es omnipotente, pero hay una cosa que no puede: negarse a sí mismo. Imagínense que mañana el sol diga: voy a dar sombra, voy a salir y voy a dar frío en vez de calor, en vez de luz. No puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo. De manera que el Padre es fiel al amor que desde siempre sentía por su Hijo. Tal fidelidad se expresa en esta parábola con la inmediata prontitud con que sale a encontrarlo. Cuando el hijo vuelve a casa, el papá no lo espera sentado, sale a su encuentro. Hay un aire festivo tan expresivo, este aire festivo, que el hijo mayor que estaba en el campo, cuando llega, le pregunta a uno de los siervos: ¿qué es eso? ¿Qué es esa fiesta que escucho? Y entonces se suscita una envidia en el hermano mayor, pero que no hablaremos de él. La fidelidad a sí mismo por parte del Padre expresa este hesed, esta fidelidad, este amor fiel, expresada al mismo tiempo de manera singularmente impregnada de amor. Por eso el Padre sale, lo abraza y lo besa, dice, efusivamente. Y luego, aquí es muy importante, porque la alegría, no la alegría del mundo, ni la alegría de los políticos en campaña, ni la alegría de las fiestas que a veces tenemos cuando nos encontramos, una alegría que dura mientras dura la compañía del amigo, cuando hay cerveza, mientras hay cerveza hay alegría. Se acabó la cerveza, se acabó la fiesta, se acabó la alegría. Sin embargo, hay una alegría grande cuando este hijo llega.
Hay una alegría grande cuando Dios entra en tu corazón, cuando el Señor nos readmite, cuando el Señor nos acoge, cuando experimentamos el perdón inmenso de Dios. En ese sentido, en el capítulo 15 de Lucas, antes de la parábola del hijo pródigo, hay otras dos parábolas cuyos textos son más pequeños. La parábola de la oveja perdida y de la dracma perdida. Ambas parábolas tienen una relación muy estrecha con la parábola del hijo pródigo, y es que expresan la alegría. De esa manera hay alegría en el reino de los cielos por un pecador que se convierta. Hay más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Recordemos la parábola de la oveja perdida. Dice, deja las 99 y va hasta que la encuentra. Va en busca de esa oveja. Cuando la encuentra, ¿cómo regresa? Alegre. ¿Y qué hace con la oveja? ¿A patadas? ¿A palos? ¿Ah? Gracias. La lleva sobre sus hombros. ¿Bien? Y la retorna al redil. La retorna al redil. Esto es muy bonito, ciertamente. Muy profundo. O sea, es lo que Dios hace con nosotros. Para eso descendió Cristo. Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Vino del cielo a la tierra a buscar a la oveja perdida, que es el hombre, la humanidad, que somos nosotros, que eres tú, que soy yo. Y cuando retorna hay alegría. Por eso dice un salmo, amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Cuando Jesucristo resucita, los discípulos se llenaron de alegría. La luz de la resurrección para el justo, Jesús, el que se ajusta a la voluntad del Padre. Y la alegría para aquellos que lo buscan. Y esta alegría, hermanos, como bien sabemos, es fruto del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, longanimidad, dominio de sí mismo, etc. O sea, la alegría de saber que estoy en la voluntad de Dios, de saber que Dios mismo ha venido en mi búsqueda a rescatarme de la esclavitud. Y por eso dice que este padre, ¿cómo trata al hijo? Trata con amor. San Pablo en la primera carta a los Corintios dice, el amor es paciente, es benigno, no es interesado, no se irrita. El padre no se irrita con su hijo, no se alegra de que haya pasado hambre, de que venga hecho un desastre humano, todo harapientos. No se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, todo lo espera. Está ahí esperando que venga, lo tolera todo, porque el amor no pasa nunca. El amor en cuanto ágape, en cuanto donación, el amor misericordioso expresado en la persona de Cristo. Por eso voy terminando esta primera parte. Dice, lo que ha ocurrido en la relación con el Padre y el Hijo de la parábola, dice, en la parábola de Cristo no se puede valorar desde fuera. Nuestros prejuicios en torno al tema de la misericordia son a lo más el resultado de una valoración exterior. Muy importante este profundizar interiormente en la parábola del hijo pródigo, la cual expresa, dice el Papa, de manera sencilla pero profunda la realidad de la conversión. Conversión. ¿Y qué es la conversión? San Agustín dice, es volverse de la criatura al creador. Es un cambio de mentalidad, una metanoia. Le dice Dios a Moisés, Moisés, quítate las sandalias, que el lugar donde estás es sagrado. O sea, cambia de mentalidad. No piense humanamente, carnalmente. Que así como aventajan los cielos a la tierra, aventajan los pensamientos de Dios a los pensamientos de los hombres. O sea, convertirse significa volverse a Dios.
ponerse de cara a Dios, orientarse de nuevo, buscar el oriente, de tal manera que el significado verdadero y propio de la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva, dirigida al mal moral físico o material, dice el Papa, y señala: la misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal. En el mundo existe el mal, pero de allí la misericordia se expresa de manera más profunda y propia cuando revalida, promueve y extrae el bien de todas las formas de mal existentes en el mundo y en el hombre. Así entendida, constituye el contenido fundamental del mensaje mesiánico de Cristo. Y aquí dice el Papa, cita a San Pablo en la carta a los Romanos, cuando dice: vence el mal con el bien. No se puede vencer. Si tú me haces el mal y yo te devuelvo con el mal, y luego tú otra vez me haces el mal y yo otra vez te repito, esto no tiene por dónde acabar. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Por eso Jesucristo nos ha hecho el bien, que vamos a escuchar en la segunda parte. O sea, que esto es fundamental. El bien nos lo ha hecho Dios, mostrándonos en profundidad el gran misterio de la misericordia. Un amor que, como dice la Escritura, es más fuerte que la muerte, porque el bien vence al mal, porque la vida vence a la muerte. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Curso Dios Rico en Misericordia, organizado por el Arzobispado de Arequipa. Realizado en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara.